Encuentros perturbadores de policías y vigilantes nocturnos capturados por cámaras en una pequeña ciudad donde las supersticiones flotan como sombras. La noche se convierte en un tejido En otro rincón de la ciudad, un oficial grababa la escena de una casa en llamas. Pero en la oscuridad del humo, percibió una figura oscura asomándose. Susurros helados llenaron el aire mientras la figura parecía observarlo, desafiando su valentía. Su corazón palpitaba con cada latido, y la sensación de ser observado iba en aumento. ¿Qué era esa sombra? ¿Un espectro que había cobrado vida en medio del fuego? En la estación de tren, otro policía enfrentaba su propia pesadilla. Las luces titilaban y un frío intenso lo envolvía. De repente, una manifestación aterradora apareció ante él, una figura etérea que susurraba cosas incomprensibles. Su cuerpo se paralizó por el miedo. Sabía que nadie le creería. El tiempo parecía detenerse y la pregunta se apoderó de su mente. ¿Cómo escapar de algo que no puede ser racionalizado? Mientras tanto, en un antiguo almacén, un guardia sentía la presión del aire. Entonces escuchó la voz quebrada de una mujer anciana pidiendo ayuda. Su instinto le decía que debía investigar, pero el terror lo dominó. Corrió sin mirar atrás, dejando algo aterrador en la penumbra. ¿Qué había dejado atrás? ¿Por qué solo él había podido escucharla? Mientras estos sucesos se entrelazan, la ciudad se encuentra atrapada en una espiral de locura. Los encuentros extraños crecen en frecuencia, y los protagonistas se cuestionan si su cordura se está desvaneciendo. Un hilo siniestro parece unir todos los eventos como si una fuerza oscura estuviera orquestando un plan malévolo. Aquella ciudad tan tranquila en su superficie se transforma en un infierno. Atrapados entre sus demonios internos y lo sobrenatural que los rodea, la pregunta que devora sus mentes resuena con más fuerza. ¿Qué está sucediendo realmente en las sombras de la ciudad? La búsqueda de la verdad se convierte en un lab. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Irene Barrett, en medio de su confusión, se aferró a un viejo diario que había encontrado en su habitación. Estaba lleno de relatos inconexos y dibujos de sombras, pero había una mención recurrente, la sombra que consume. Mientras atravesaba la habitación, una sensación de desasosiego la invadía. Era posible que todos los encuentros estuvieran relacionados, que algo más grande acechara en la negrura. Al mismo tiempo que el oficial que grabó la figura en la casa en llamas, Hernández, revisaba nuevamente la grabación. De repente, su corazón se detuvo. En ese segundo fugaz donde la figura se asomaba, pudo distinguir una cara que conocía. El rostro era de su hermano, desaparecido hace años en circunstancias extrañas. La grabación no solo estaba revelando una figura fantasmal, estaba revelando un secreto que había intentado enterrar. Mientras tanto, el grupo de amigos que había presenciado el objeto volador comenzó a sentirse observado. La tensión crecía entre ellos.
Nadie se atrevía a mirar a los ojos del otro. Las risas se tornaron en susurros. Al revisar los videos, descubrieron algo horroroso. Uno de ellos, Samuel, tenía una sombra que no coincidía con su figura. Al moverse, la sombra se alargaba de forma independiente, como un ser que se alimentaba de su miedo. La traición acechaba, y el pánico se apoderó del grupo. En la estación de tren, el policía que enfrentaba su pesadilla, Díaz, estuvo al borde de desmayarse. La figura etérea parecía conocerlo. Las palabras susurradas se transformaron en ecos de su pasado. Recordaba haber hecho un juramento de protección y en ese instante se dio cuenta de que no estaba solo. La sombra era de su hija, desaparecida en un trágico accidente, y el terror se convirtió en un apremiante deseo de buscarla. Todo se vuelve un caos. Las realidades de cada personaje se entrelazan mientras el telón de sombras se cierra, revelando verdades inquietantes. Cada encuentro inexplicable era un hilo, un lazo desgado. La ciudad misma parecía estar manipulando sus temores, elevando la paranoia a niveles sin precedentes. Entonces, un estallido de luz cortó la oscuridad. Una explosión seguida de un silencio sepulcral. Todos los personajes se orientaron hacia el antiguo almacén donde el guardia había oído la voz de la anciana. La estructura crujía bajo un peso invisible, y las sombras que antes danzaban tenían ahora rostros. Sin previo aviso, una figura emergió. Era la anciana que había atormentado al guardia, pero su mirada era de reconocimiento. Una revelación que dejó a todos paralizados. «Es el motivo de todo esto», gritó con voz temblorosa. «Lo que buscan no es dirección, sino una verdad que han tratado de ocultar. La sombra que consume es su propia desesperación, su miedo, y solo pueden liberarse enfrentándola». La revelación golpeó como un trueno. Hechos de incredulidad pasaron por el grupo. ¿Y acaso cada uno había sido responsable de sus propios horrores? Y eran ellos quienes habían alimentado el miedo. Las sombras parecían frotarse en un despliegue grotesco de satisfacción. La noche ahora era más oscura que nunca, y las preguntas quemaban. ¿Podrían manejar la verdad que cada uno había estado tratando de ocultar? ¿O la sombra se tragaría sus almas por completo? Mientras se cerraban en un círculo de horror, una sombra más oscura emergió detrás de ellos, y la mayoría quedó atrapada en la confusión. El misterio no había hecho más que comenzar. ¿Quién realmente estaba detrás de cada encuentro perturbador? La necesidad de respuesta se convirtió en un grito desesperado entre ellos, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en penumbra. La atmósfera se volvió insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. La figura de la anciana, con su mirada penetrante, era un reflejo de todas las angustias acumuladas. Lo que buscan no es dirección, sino una verdad, murmuró Irene, sintiendo que el miedo le recorría la espalda como un escalofrío. Las sombras danzaban alrededor, y un roce helado la hizo temblar. Sintió que debía responder, que algo dentro la empujaba a descubrir lo que había detrás de la oscuridad. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Fue Samuel. «¡Mira!», gritó, apuntando su temblorosa mano hacia el suelo. La sombra que lo había perseguido
se había desintegrado, revelando un estanque de agua oscuro y espeso que aparecía en el suelo, sin razón aparente. Reflejos de caras conocidas emergían momentáneamente del líquido, llenando el ambiente de visiones perturbadoras. Hernández, aturdido por lo que había visto en su grabación, se acercó, incapaz de apartar la vista. En ese instante, el mundo pareció girar. Ese es mi hermano, balbuceó, su voz temblando. La angustia lo invadió al darse cuenta de que la sombra que los atacaba no era solo un fenómeno extraño, sino un símbolo de sus propios fracasos y secretos. Las luces comenzaron a titilar de nuevo, y un silencio electrizante cayó sobre ellos. «¡Detente!», gritó Díaz, al darse cuenta de que no estaban solos. El sonido de pasos se acercaba. El aire se tornó más denso. Cada respiración se sentía como un peso sobre el pecho. Apareció otra figura. Era la esposa de Díaz, aquella a la que había perdido años atrás en el accidente que tanto lo atormentaba. «Mírame», le insistía desde la sombra, pero su rostro no era el que él recordaba. Sus ojos, vacíos, sonreían de una manera inquietante. Los recuerdos le llegaron a raudales. Todos aquellos momentos que había tratado de enterrar ahora lo confrontaban. Las sombras se sintieron más vivas, palpables. Con cada revelación, las criaturas que acechaban en la oscuridad parecían cobrar fuerza. Era como si cada uno le estuviera dando poder a sus propios miedos, transformando la pesadilla en una realidad tangible. El grupo quedó atrapado entre la culpa y la tristeza. Cada mirada se llenaba de desconfianza. «No, no eres real», dijo Díaz, recorriendo con la mirada la escena, negando el terror que se apresuraba a consumirlo. Pero a cada palabra, la figura de su esposa parecía cobrar más vida. Finalmente Díaz se desmoronó. Estaba atrapado en un laberinto emocional. «Eres solo una sombra», gritó, aunque la desesperación se apoderaba de su voz. Fue entonces cuando la anciana habló de nuevo. «Cada sombra es un reflejo de lo que más temen, y ahora el pasado busca recuperar lo que le pertenece». Las luces parpadearon una vez más y de repente el estanque se empezó a agitar. La presión en el aire se intensificó, ahogando sus gritos. Un fuerte estallido salió del fondo. La realidad se torció. Ráfagas de luz comenzaron a emanar del estanque, revelando visiones de otros personajes. Eran aquellos que habían perecido, vinculados de alguna manera con cada uno de ellos. El horror se apoderó del grupo. Ahora entendían, la sombra no solo era un enemigo, era una relación interconectada entre sus pasados, sus culpas y dolores. Los rostros de lo que habían perdido comenzaron a surgir del estanque. Eran los que amaban, aquellos que creían perdidos para siempre. La angustia, el terror y el anhelo se combinaron en un cóctel explosivo de emociones. Eran una mezcla entrañable y capital de dolor. Sin embargo, en medio de este jolgorio de sensaciones, una revelación impactante hizo eco en la mente de todos. Y si el verdadero horror es que eso que más temen está en cada uno de ellos. La pregunta flotó en el aire como un eco distante, dejándolos a todos en un mar de dudas. Mientras la oscuridad se cernía a su alrededor, un nuevo misterio se formaba, y el ciclo de terror apenas comenzaba. La atmósfera era cada vez más densa.
como una tormenta que estaba a punto de estallar. El estanque temblaba, sus aguas oscuras reflejando las caras de aquellos que habían perdido, ahora atrapadas en un trance de recuerdos agonizantes. Nadie se atrevía a hablar, pero el dolor estaba presente en cada mirada. El miedo había creado un vínculo entre ellos, pero no tenía idea de que también estaban conectados por algo más oscuro. De repente, una sombra emergió del estanque, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Los rostros en el agua comenzaron a distorsionarse, retorciéndose. Las sombras comenzaron a moverse, susurros flotaban en el aire, mezclándose con las voces del pasado, que parecían gritar por reconocimiento. La anciana miró a cada uno de ellos, su expresión cambiando de preocupación a reconocimiento. No solo son sus sombras las que están aquí, son las mías también, dijo con voz quebrada. He estado esperando. Ustedes son el verdadero motivo de este tormento. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, que velando más de lo que querían mostrar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Díaz, sintiendo que el terror le apretaba el pecho. La ansiedad se transformó en pánico a medida que cada uno de ellos empezaba a recordar. La anciana continuó. Sembraron la semilla de sus miedos. La sombra que consume es alimentada por lo que han hecho en el pasado. El aire se volvió pesado y estuvo a punto de aplastarlos. Cada enfrentamiento que han tenido, cada duda, todo ha ido creciendo. Están conectados de maneras que no comprenden. Irene se sintió temblorosa. ¿De qué estás hablando? Tú no sabes nada de nosotros. Su voz quebró mientras recordó las sombras en su habitación del hotel, la sensación de ser observada. La verdad empezó a jugar con su mente. ¿Acaso había más en su vida de lo que había intentado olvidar? Tal vez no sea solo una actriz de doblaje, sino algo más. La anciana reveló, y las palabras fueron como dagas. Tu camino ha estado lleno de traiciones, amistades disfrazadas de amor. Te has ocultado detrás de una imagen para no enfrentarlo. Un escalofrío recorrió la sala, y la atención se centró en ella. Todos podían sentir. Ella sabía algo que ellos ignoraban. ¿Y si todo lo que piensan que conocen sobre sí mismos y entre ustedes es una mentira?, sugirió. Con cada frase, el miedo se transformaba en una mezcla de confusión y rencor. La tensión era palpable. La sombra detrás de ellos se alzó, como manifestándose ante su angustia. Sin previo aviso, un grito desgarrador apareció entre ellos. Era Samuel. Se derrumbó al suelo, su rostro pálido en la iluminación tambaleante. «No puedo más», exclamó, y en ese momento la sombra que lo había estado vigilando se abalanzó, como si hubiera esperado su debilidad. Su grito resonó en la noche, cortando el aire helado. Un eco turbulento se levantó del estanque. Todos se giraron, y lo que vieron paralizó sus corazones. Allí, ceñido en una sombra que absorbía la luz, estaba un hombre. Su rostro era conocido, pero estaba desvaneciéndose, como una vieja película a punto de romperse. «Eres tú», chilló Hernández. «Mi hermano, ¿qué haces aquí?» El horror chocó con la desesperación. La conexión entre ellos se hacía evidente. «No esperaba estar de vuelta, pero ustedes hicieron que regresara», el hombre murmuró, su voz distorsionada por el dolor. La revelación, como un rayo, iluminó la mente de todos. Las sombras no eran solo sus miedos, eran el resultado de las decisiones que habían tomado
y de las vidas que habían arruinado. Sus secretos, sus traiciones, todo resurge. La verdadera naturaleza de cada personaje estaba manchada de culpas que nunca se habían atrevido a confrontar. El grupo comenzó a retroceder, tropezando entre gritos. ¿Era posible que la anciana estuviera hablando en serio? Sus propios demonios los acechaban, y cada uno de ellos había tenido parte en las sombras que ahora reclamaban vida. Una revelación impactante, cada latido del corazón resonando en el silencio armado, como un eco de lo inevitable. Las figuras conocidas en el estanque se multiplicaban. Las sombras danzaban, riendo de su incertidumbre. El horror se desplegaba ante sus ojos, revelando la fragilidad de sus vulnerabilidades. ¿Qué consecuencias traería esta revelación? Mientras el oscuro vórtice se abría aún más, las luces chisporrotearon y las sombras parecieron cobrar vida propia. Los cuerpos de sus seres queridos y sus traumas seguían acechando. El terror se convirtió en una verdad ineludible y mamó de cada uno de ellos. Ahora, frente a frente con su propia ruina, no sabían si podrían manejar las consecuencias de lo que se habían convertido. El ciclo de miedo apenas comenzaba, dejando una pregunta resonando. ¿Podrían enfrentar lo que han creado? ¿O la oscuridad los consumiría por completo? Las sombras danzaban, como si estuvieran disfrutando de la confusión y el terror que reinaba en la sala. Samuel estaba en el suelo, temblando, mientras todos lo miraban con miedo y sorpresa. Su grito resonó en el aire, llenando el espacio con un eco de desesperación. La figura de la anciana pareció cobrar vida en ese instante, sus ojos destellando con una sabiduría oscura. «Ustedes piensan que pueden escapar de sus sombras», dijo ella, su voz profunda que... Con cada palabra, la tensión crecía, como un hilo tenso que estaba a punto de romperse. De repente, el estanque empezó a burbujear violentamente. Con un estallido, las aguas oscuras salpicaron, revelando más rostros atormentados. Iban apareciendo uno tras otro, pero no eran solo figuras del pasado, eran sombras de personas que los rodeaban. La confusión se transformó en horror al darse cuenta. No solo sus fallos estaban confrontándolos, sino también los errores de aquellos que amaban. Irene, que había estado en un rincón, se dio cuenta de algo. «No, no puede ser», murmuró, los ojos muy abiertos al ver. «Mi madre». No podía creer lo que veían sus ojos. La sombra que surgió del estanque tomó forma, una mujer que había perdido hace años, rostro conocido, pero desvanecido, como si todo su ser estuviera ligado a las sombras que los acechaban. «No solo están aquí los muertos», dijo la anciana, su rostro ahora más serio. «Sus decisiones llevaron a edificar un laberinto de culpa, y cada sombra, cada dolor tiene un precio. Pero hay algo más que deben saber». Mientras ella hablaba, las luces titilaban de nuevo. Díaz, que estaba en estado de shock, balbuceó: «No puede ser. Esto no está pasando». Todos estaban paralizados. El horror les había robado la capacidad de moverse, pero sus mentes estaban en un torbellino, y fue en ese preciso momento que la figura detrás de Samuel se materializó. Era su hermana, la que había desaparecido aquella noche fatídica. «Samuel», gritó, su voz llena de súplica, pero en lugar de consuelo, en sus ojos había resentimiento.
Has olvidado quién soy, pero ahora estoy aquí, porque tú lo provocaste. La revelación golpeó como un rayo. Cada uno allí presente comenzó a comprender que no solo cargaban con sus propios tormentos, eran responsables de las sombras que habían traído a sus vidas. La culpa en el aire era palpable, y las tensiones estallaron en discusiones y gritos. «¿Por qué no me buscaste?», dijo Samuel, descontrolando su desesperación. «Tu muerte fue un accidente, pero las palabras carecían de peso. Era un meollo de silencios y secretos enterrados. Mientras todo esto sucedía, la anciana miraba con una mezcla de dolor y compasión. A veces los que perdemos son más que un eco en nuestra mente. Son las acciones que hacemos en la vida las que conducen hacia las sombras. Y a ti, Samuel, te toca enfrentar lo que has rechazado tanto tiempo». El estanque comenzó a convulsionar como anticipando una tormenta inminente. Cada rostro que surgía se veía atrapado en una mezcla de amor y ira, deseando ser escuchados y, por otro lado, gritando en agonía. En ese instante, «Rótate». Un grito desgarrador emergió de entre las sombras. Era el mismo grito que habían oído antes, pero esta vez resonó con más claridad. La voz fracturada de alguien a quien pensaban perdido para siempre. «Tú no eres el único culpable». Díaz se estremeció mientras el horror en la sala alcanzaba su punto culminante. La figura que había emergido del estanque ahora deslizó sus ojos hacia él. «Nos traicionaste a todos». Fue entonces que la verdad se desveló. No solo se enfrentaban a sus pasados. Era una traición compartida, contada a través de relaciones quebradas, especialmente por una conexión que nunca habían sospechado. El aire se espesó y una oscuridad poderosa parecía alimentarse de su desconfianza y dolor. «Estamos atrapados por nuestras propias sombras», murmuró Díaz. Y con esa declaración, la sala comenzó a girar, llevándolos a un abismo de incertidumbre. Mientras la desesperación tomaba el control, las sombras se agruparon alrededor de ellos. La anciana levantó su mano, y un silencio tenso lo cubrió todo. La verdad debe ser enfrentada, o serán devorados por lo que han creado. Pero el miedo ya había elaborado su trampa, y no estaban preparados para lo que vendría. ¿Qué sucedería cuando la oscuridad reclamara lo que le pertenecía? La bruma de la noche se espesó a su alrededor, proyectando más preguntas que respuestas. Todos ellos debían decidir, enfrentar su verdad o entregarse al... Un silencio pesado envolvía a todos, como si cada uno de ellos llevase una bodega de secretos a cuestas. La anciana, con su mirada profunda, hizo una pausa dramática. El pasado no solo busca ser enfrentado, también busca una rendición, dijo, sus palabras resonando en la penumbra. Los rostros de todos estaban helados, los corazones latiendo con una intensidad que palpable. Entonces el estanque empezó a burbujear violentamente. Un murmullo creciente llenó el aire, casi como si la oscuridad misma hubiera cobrado voz. Díaz retrocedió, sintiéndose atrapado entre el horror y la incredulidad. «¿Qué está pasando?», murmuró, con la voz temblando. «Ustedes piensan que pueden escapar de sus sombras», dijo la anciana, con una frialdad que cortaba. «Pero están muy equivocados». De repente el estanque vomitó una sombra oscura de la que emergió una figura que les era familiar. Era Samuel, pero no era el mismo. Su rostro estaba distorsionado, lleno de un sufrimiento profundo. «¿Por qué me hicieron esto?»,
gritó con desesperación, y la sala se llenó de un eco helado. Sus amigos se quedaron parados, paralizados por el horror. No podían procesar lo que estaban viendo. «Samuel, no», gritó Irene, su voz temblorosa. Pero la sombra de Samuel se expandió rápidamente, apoderándose de la habitación como una niebla espesa. Las luces comenzaron a parpadear, llenando la escena de un caos perturbador. Y luego, en un instante aterrador, una revelación explotó en la mente de todos. La figura distorsionada de Samuel miró hacia el grupo. «Yo no soy tu amigo, no soy tu hermano, soy su culpa», dijo con una voz rota, y su declaración rasgó la realidad. «Ustedes fueron los que me traicionaron. Todo lo que pasé fue por su falta de valentía. Lo que creían que era el regreso de un ser querido se reveló como la manifestación de lo que habían ocultado. Las sombras comenzaron a arrastrarlo hacia el estanque, como si estuvieran reclamando lo que les pertenecía. «No, no puedes hacer esto», gritó una voz. Era Hernández, que se había desplomado al suelo, impotente lidiando con la culpa de no haber encontrado a su hermano antes. «Cállate», aulló Díaz, enfrentándose a la sombra. «Tú no tienes voz aquí». Pero en su interior sabía que la sombra de su propia esposa lo estaba observando. Era un enfrentamiento entre los recuerdos, un tira y afloja de emociones que los empujaba al borde de la locura. La anciana observó, con lágrimas en los ojos. No solo son sus sombras, son mis sombras también. La revelación deformó la realidad. Cada uno de ellos se hallaba atrapado no solo por su miedo, sino también por los miedos de la anciana, conectándolos todos en un ciclo interminable de culpa. «¿Qué has hecho?», murmuró Irene, su voz quebrándose. De pronto el estanque comenzó a agitarse nuevamente, y empezaron a emerger aún más sombras. Eran las de aquellos que habían sido destruidos por sus decisiones. La figura de la madre de Irene apareció de entre las sombras, y ella se hundió en el horror. «Eres tú quien no ha querido enfrentar lo que hiciste, hija», declaró, y sus ojos brillaban con una furia que desafiaba la muerte misma. «Basta», exclamó Samuel, tratando de escapar de las sombras que lo atrapaban. «No quiero ser parte de esto». En ese instante, una explosión de luz emergió, cegándolos temporalmente. Al abrir los ojos, la sala se transformó. Cada uno de ellos no solo enfrentaba sus propias sombras, sino también una verdad devastadora. Eran todos parte de una misma tragedia, un juego de sombras entrelazadas. Un estruendo sacudió el lugar, y en medio del caos, la anciana pronunció palabras que resonarían en sus mentes para siempre. «La única manera de romper este ciclo es con sacrificio». Con esas palabras, la sala oscureció, y un viento helado barrió todo a su paso. ¿Sacrificio? La idea se apoderó de ellos, dejando tras de sí una pregunta aterradora. ¿Quién estaría dispuesto a ofrecerse a la oscuridad para liberar a los demás? Las sombras comenzaron a reír, anticipándose a lo que vendría. La atmósfera se volvió pesada, como si la noche misma hubiera tomado aliento. Todos miraban fijamente al estanque, donde las sombras luchaban por salir, transformándose en versiones distorsionadas de personas que habían amado, perdido y olvidado. El miedo pulsaba en el aire, a medida que la anciana advertía sobre el sacrificio. Cada latido de los corazones se sentía como un eco en el fondo de la oscuridad. Pero de repente, una distorsión en el espacio, una especie de rasgadura en la realidad, sacudió el estanque.
Un grito desgarrador atravesó la sala. No era de ninguno de ellos, sino de algo profundo, como un eco de tiempos olvidados. Miraron hacia la fuente del sonido, y allí era Lila, la madre de Samuel, viva y radiante. ¿Cómo era esto posible? «Madre», Samuel gritó, pero su voz sonó vacía, ahogada por la incredulidad. La figura de Lila sonreía. Su luz brillaba intensamente en la oscuridad. «Vine a buscarte», dijo, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Los otros estaban paralizados, incapaces de moverse. «Esto no es posible», murmuró Irene, mientras Díaz temblaba, su respiración se aceleraba. Ella está muerta», pero en lugar de desvanecerse, Lila dio un paso adelante. La luz emanando de su ser hizo que sus sombras se apaciguaran por un momento. «Samuel, debes dejar ir tu culpa. Debes aceptar lo que sucedió». Sus palabras resonaron en la mente de todos, pero había un matiz en su tono, algo inquietante. La anciana observaba con creciente preocupación. «No, ella no puede estar aquí. No puede ser», gritó, como si supiera más de lo que dejaba entrever. «Nosotros todos somos parte de esto», continuó Lila, su voz suave pero firme. «Las sombras que enfrentan son ecos de sus propias decisiones, pero yo no soy lo que piensan que soy». Con eso, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y las sombras en el estanque se retorcían como serpientes, y los rostros del pasado se distorsionaban en gritos de dolor. De pronto, una explosión de luz deslumbrante cortó la oscuridad. Un rayo de energía atravesó la sala, y Lila se volvió más etérea, perdiendo su forma, como si en un instante comenzara a descomponerse. «Todo lo que creíste saber sobre mí es una trampa. La verdad no es lo que parece». Con sus últimas palabras, el aire se volvió frío, y un silencio profundo llenó el espacio. La revelación golpeó al grupo como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? Los murmullos llenaron la sala mientras la incertidumbre se apoderaba de ellos. La conexión entre ellos y su pasado se hizo evidente y a la vez confusa. De repente, Díaz se volvió hacia la anciana, sus ojos llenos de ira. «¿Qué has hecho? ¿Qué sabes tú de esto?» «Puedo explicarlo todo ahora, pero lo que experimentaron es solo el comienzo», respondió la anciana, su voz temblando. «La sombra que consumió a Lila fue creada por sus propios miedos, por el secreto más oscuro que todos ustedes comparten. Vuestra unión no es solo por culpa, sino por una traición que jamás han enfrentado». Con eso, el silencio se hizo más denso. Una sombra oscura se alzó detrás de Lila. Parecía querer devorarla. «Lila, no», Samuel gritó. Pero la figura estaba más allá de su alcance. Las sombras se movían, cada vez más agresivas. Tan pronto como Lila parecía disolverse, un grito emergió de Samuel. «No lo comprendo. ¿Qué estás diciendo?» Las luces se apagaron y la sala se llenó de gritos, todos hablando al mismo tiempo, desvariando. El caos se desató, pero en medio del torbellino algo se hizo evidente. La conexión entre cada uno de ellos era más profunda de lo que habían imaginado. Él era el portador de la verdad. Era su miedo lo que había llamado a Lila de nuevo. «Me dejaste escapar», murmuró en la confusión, «y ahora ha llegado el momento. No solo sufrimos por nuestras decisiones,
sino porque otras decisiones fueron tomadas en nuestro nombre. La revelación colisionó dentro de ellos. La verdad nunca se había tratado solo de sus secretos, sino de otros secretos más, secretos que podrían haber definido la vida de Lila y también el destino de ellos. De repente, queda claro, la sombra que consumía era la de una verdad frágil, un secreto atroz que unía sus destinos de una manera inesperada. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Irene, mientras el terror se apoderaba de sus corazones. Y así, frente a la oscuridad que se cernía, el peso de una traición aún mayor se hacía evidente. Las sombras comenzaron a moverse frenéticamente, como si estuvieran formando un torbellino de caos en el que la verdad empezaba a desbordarse. «La sombra está aquí. La verdad se acerca». La sala giraba, y con cada vuelta se hacía más sofisticado el entramado de dolor y secretos que habían tejido a lo largo de los años. La pregunta quedó en el aire, resonando con cada latido. ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar por desentrañar la verdad? Las sombras se abalanzaban, y todo se volvió un conflicto terrible. ¿Podrían enfrentar juntos lo que habían creado? ¿O la oscuridad finalmente los reclamaría a todos? La atmósfera se volvió insostenible. Un silencio pesado envolvía a todos, como si cada uno cargara con una bodega de secretos. La anciana, con su mirada profunda, hizo una pausa dramática. El pasado no solo busca ser enfrentado, también busca una rendición. Dijo, sus palabras resonando. Los rostros de todos estaban helados, los corazones latiendo con una intensidad palpable. Entonces el estanque empezó a burbujear violentamente. Un murmullo creciente llenó el aire, casi como si la oscuridad misma hubiera cobrado voz. Díaz retrocedió, sintiéndose atrapado entre el horror y la incredulidad. «¿Qué está pasando?», murmuró, con la voz temblando. «Ustedes piensan que pueden escapar de sus sombras», dijo la anciana con frialdad que cortaba. «Pero están muy equivocados». De repente, el estanque vomitó una sombra oscura, de la que emergió una figura que les era familiar. Era Samuel, pero no era el mismo. Su rostro estaba distorsionado, lleno de un sufrimiento profundo. «¿Por qué me hicieron esto?», gritó con desesperación, y la sala se llenó de un eco helado. «No, Samuel, no», gritó Irene, su voz quebrándose, pero la sombra de Samuel se expandió rápidamente, apoderándose de la habitación como una niebla espesa. Las luces comenzaron a parpadear, llenando la escena de un caos. «Todo lo que pasé fue por su falta de valentía». Los murmullos de horror se elevaron entre ellos. Todos retrocedieron, llenos de incredulidad. ¿Cómo podía decir eso? Cada uno se sintió despojado de su propia voz, incapaz de contradecir lo que los otros sabían en su interior. Las palabras de Samuel golpeaban la culpa que llevaban dentro. El silencio se volvió espeso, y la anciana se acercó, temerosa de lo que se avecinaba. «No puede ser. Las sombras no deberían», comenzó a decir, pero fue interrumpida por un grito desgarrador que atravesó la sala. Era Samuel en un ataque de desesperación. «¿Por qué me dejaron? Yo ni quería estar aquí. No es mi culpa». Las sombras en el estanque comenzaron a agitarse aún más, formando un torbellino que parecía tener vida propia. Todos miraban aterrorizados cómo eso podía ser posible. Pero justo cuando pensaban que la situación no podía empeorar, el estanque escupió una segunda figura. Era Lila, la madre de Samuel, más etérea que antes, surgiendo del agua como un alma penando. «¡Mamá!», Samuel gritó, pero Lila solo lo miró con tristeza.
Samuel, no debes culpar a los demás. Tú eres parte de esto, y esa culpa te está consumiendo. Su voz era un eco del dolor que todos en la sala pudieron sentir. El terror se apoderó de los presentes. ¿Era ella real? Nadie podía estar seguro en ese momento. No, no puede ser, murmuró Irene. Esto no es un juego. La angustia lastraba su voz. Todos hemos querido olvidar, pero ahora estamos enfrentando lo que llevamos dentro. La mirada de todos se movía de un lado a otro, buscando respuestas, buscando una salida. Las luces comenzaron a parpadear, llenando la sala de sombras retorcidas. Cada una parecía más viva, más amenazante, y susurros comenzaron a fluir del estanque. Tú traicionaste y tú ignoraste. Resonaban en la oscuridad. Eran voces de aquellos que habían perdido, arrastrando consigo la carga de la verdad y del arrepentimiento. Fue en ese momento de caos que una risa resonó, profunda y burlona. El aire se volvió helado. Una sombra más oscura emergió del fondo, tomando forma. Era una figura masculina, su rostro retorcido como una pesadilla. ¿Demasiado ciego para ver lo que han hecho?, preguntó, su voz llena de malevolencia. Soy su peor miedo, la sombra que no pueden enfrentar. Los ojos de Díaz se abrieron con horror. No eres tú. 2. Pero antes que pudiera terminar, la figura avanzó hacia él. Hoy van a pagar, y me aseguraré de que sientan el dolor de cada decisión. La sala se llenó con una luz intoxicante, y la revelación permeó en el aire. Lo que todos temían no era solo sus propios fantasmas, era el eco de decisiones que habían tomado juntos. La madre de Samuel, las sombras, incluso la anciana. Todo se unía en un laberinto de traiciones compartidas que habían creado. En ese instante, un estruendo sacudió el lugar y un grito resonó en la oscuridad. Una transformación abrupta se apoderó de ellos. La confusión se convirtió en caos, el horror en desesperación, y todos se dieron cuenta con pavor de que no solo enfrentaban criaturas del inframundo, sino sus propios miedos y verdades ocultas. Las luces se apagaron, y la sala se sumió en la más densa oscuridad. Un murmullo inquietante proveniente de las sombras se deslizó entre ellos. El sacrificio, ¿cuál será el verdadero precio de enfrentar la verdad? La pregunta quedó flotando en el aire, llenando sus corazones de incertidumbre. La oscuridad se cernió sobre ellos, dejando una sensación de final inminente, y el terror que había comenzado en esa noche tranquila ahora prometía despojarles de todo lo que conocían. La atmósfera se volvió insostenible. Un silencio pesado envolvía a todos, como si cada uno cargara con una bodega de secretos. La anciana, con su mirada profunda, hizo una pausa dramática. El pasado no solo busca ser enfrentado, también busca una rendición, dijo, sus palabras resonando en la penumbra. Los rostros de todos estaban helados, los corazones latiendo con una intensidad palpable. Entonces el estanque empezó a burbujear violentamente. Un murmullo creciente llenó el aire, casi como si la oscuridad misma hubiera cobrado voz. Díaz retrocedió, sintiéndose atrapado entre el horror y la incredulidad. ¿Qué está pasando?, un murmuró, con la voz temblando. Ustedes piensan que pueden escapar de sus sombras, dijo la anciana, con frialdad que cortaba. Pero están muy equivocados. De repente,
El estanque vomitó una sombra oscura, de la que emergió una figura que les era familiar. Era Samuel, pero no era el mismo. Su rostro estaba distorsionado, lleno de un sufrimiento profundo. «¿Por qué me hicieron esto?», gritó con desesperación, y la sala se llenó de un eco helado. «No, Samuel, no», gritó Irene, su voz quebrándose. Pero la sombra de Samuel se expandió rápidamente, apoderándose de la habitación como una niebla espesa. Las luces comenzaron a parpadear, llenando la escena de un caos perturbador. Y luego, en un instante aterrador, una revelación explotó en la mente de todos. La figura distorsionada de Samuel miró hacia el grupo. «Yo no soy tu amigo, no soy tu hermano, soy su culpa», dijo con una voz rota. Su declaración rasgó la realidad. «Ustedes fueron los que me traicionaron. Todo lo que pasé fue por su falta de valentía». El silencio se volvió espeso y la anciana se acercó, temerosa de lo que se avecinaba. «No puede ser. Las sombras no deberían», comenzó a decir, pero fue interrumpida por un grito desgarrador que atravesó la sala. Era Samuel en un ataque de desesperación. «¿Por qué me dejaron? Yo no quería estar aquí. No es mi culpa». Las sombras en el estanque comenzaron a agitarse aún más, formando un torbellino que parecía tener vida propia. Todos miraban aterrados cómo eso podía ser posible. Pero justo cuando pensaban que la situación no podía empeorar, el estanque escupió una segunda figura. Era Lila, la madre de Samuel, más etérea que antes, surgiendo del agua como un alma penando. «¡Mamá!», Samuel gritó, pero Lila solo lo miró con tristeza. «Samuel, no debes culpar a los demás. Tú eres parte de esto, y esa culpa te está consumiendo». Su voz era un eco del dolor que todos en la sala pudieron sentir. El terror se apoderó de los presentes. ¿Era ella real? Nadie podía estar seguro en ese momento. «No, no puede ser», murmuró Irene. «Esto no es un juego». La angustia lastraba su voz. «Todos hemos querido olvidar, pero ahora estamos enfrentando lo que llevamos dentro». La mirada de todos se movía de un lado a otro, buscando respuestas, buscando una salida. Las luces comenzaron a parpadear, llenando la sala de sombras retorcidas. Cada una parecía más viva, más amenazante, y susurros comenzaron a fluir del estanque. «Tú traicionaste, tú ignoraste», resonaban en la oscuridad. Eran voces de aquellos que habían perdido, arrastrando consigo la carga de la verdad y del arrepentimiento. Fue en ese momento de caos que una risa resonó, profunda y burlona. El aire se volvió helado. Una sombra más oscura emergió del fondo, tomando forma. Era una figura masculina, su rostro retorcido como una pesadilla. «¿Demasiado ciego para ver lo que han hecho hoy?», preguntó, su voz llena de malevolencia. «Soy su peor miedo, la sombra que no pueden enfrentar». Los ojos de Díaz se abrieron con horror. «No, eres tú». Pero antes que pudiera terminar, la figura avanzó hacia él. «Hoy van a pagar, y me aseguraré de que sientan el dolor de cada decisión». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todos se quedaron paralizados, con el aliento entrecortado. La sombra comenzó a hablar. «La traición no es solo por lo que piensan. El verdadero horror es que cada uno de ustedes ha estado jugando un papel en esto. Sus miedos, sus secretos, todos están entrelazados. Pero hay uno entre ustedes que guarda el secreto más oscuro,
y si no se enfrenta a él, el ciclo nunca terminará. Las miradas se volvieron inquietas. Cada uno se preguntaba quién era ese uno. Una tensión insostenible llenó la sala. La anciana, dándose cuenta de lo que estaba en juego, dirigió una mirada cargada de significado hacia Irene. «Es momento de que cuentes la verdad, hija. El precio para romper las cadenas es tu confesión». Irene sintió que su corazón se detenía. «¿Qué?», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tú tienes que enfrentarlo. No puedes esconderte más», gritó la anciana. «El secreto que has guardado ha alimentado estas sombras. Sin tu verdad, todos estamos condenados». La revelación golpeó como un trueno. Irene se quedó sin aliento. «No, no puede ser», balbució, pero las sombras estaban cada vez más cerca, alimentándose de su miedo. «¿Qué secreto?» «Tu hermano desaparecido. Lo sabes». La anciana retumbó. «Tu culpa, tu silencio, ha creado esta tormenta. Debes liberarte o todos pagarán el precio». Irene sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sala se sumió en un grito de horror. Pero en medio de la confusión, algo cambió en ella. «Era un accidente», comenzó a murmurar, pero la verdad estaba grabada en su mente, tan cruel y oscura. El aire temblaba con la inminencia de un desbordamiento. ¿Qué pasaría si se atrevía a liberar la verdad? ¿Sería suficiente para romper el ciclo? Las sombras la rodearon, susurros siniestros llenando el aire. «Es tu culpa», resonaba una y otra vez. Una verdad desgarradora se avecinaba, y el destino de todos dependía de una confesión que podría destruirlo todo. La decisión estaba al borde, y el horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Sería capaz de enfrentar su sombra o el costo sería demasiado alto? Con el rugido de la tormenta, el estanque comenzó a burbujear violentamente, como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Todos sentían cómo el aire se volvía más denso, casi insoportable. «Tienes que hacerlo, Irene», repitió la anciana con una hoz firme, traspasada de una mezcla de urgencia y resignación. «Es el único camino para que todos nos libremos». Irene sintió que su cabeza daba vueltas, la sombra de su hermano, las voces ecos de traición resonando en su cabeza. ¿Y si todo esto es solo un juego cruel? Pero su corazón latía con más fuerza. Cada una de esas voces clamando por reconocimiento, y había que ser valiente para enfrentarlas. Ella cerró los ojos. Sabía que no podía permitir que el miedo dictara su vida. «Está bien, lo diré», exclamó. Y cuando su voz cortó el aire pesado, una calma momentánea se apoderó de la sala. Todos fijaron su mirada en ella. El silencio era ensordecedor. Todo comenzó aquella noche. Se detuvo un segundo, tragando un nudo que no podía ignorar. Mi hermano estaba en peligro, y yo no hice nada. Su voz temblaba, como un hilo deshilachado en la tormenta. Las sombras temblaron al borde del estanque. Era como si en ese preciso instante el tiempo se hubiera detenido para escuchar su confesión. Quería salvarlo, pero tuve miedo. Lo dejé solo, y después sucedió, ya no estaba. Las lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas. Cada palabra era un golpe que resonaba en su pecho, y el peso que llevaba se deslizaba lentamente. La figura de Lila, la madre de Samuel, sonrió con tristeza, un destello de esperanza en sus ojos.
Has dado el primer paso, hija, dijo suavemente. Ahora enfrenta la verdad de lo que has ocultado. La anciana asintió, y los murmullos en el aire comenzaron a calmarse. El secreto ha sido una sombra que ha crecido junto con ustedes. Ya era tiempo de que se liberaran de este peso. De pronto un rayo de luz estalló desde el estanque, envolviendo a todos en su calidez. Las sombras disminuyeron, gritaban, pero ya no eran amenazadoras, sino más bien como lamentos de un pasado liberado. «¿Qué está pasando?», murmuró Hernández, observando cómo el oscuro torrente comenzaba a disolverse, mostrando pequeños destellos de luz entre las sombras. «Esto puede ser», exclamó, mientras la desesperanza daba paso a un rayo de esperanza. «Es hora de que se enfrenten a sus demonios», dijo la anciana, con su voz vibrante. Cada uno de ellos comenzó a recordar sus pecados, pero el peso de la verdad se volvía más ligero. Se miraron entre sí y el pánico fue reemplazado por un nuevo entendimiento. La traición compartida, el dolor, todo lo oculto brillaba por fin a la luz. Samuel, aún atormentado, dio un paso adelante. «Yo también tengo que disculparme. Supe que estabas en problemas y no hice nada por ayudarte». Las sombras que lo habían perseguido empezaron a desvanecerse, llevándose consigo el terror que había dominado su corazón. El estanque luminoso ahora emitía una luz brillante. Todos comenzaron a sentir que algo se rompía, algo que había encadenado su pasado. «Los secretos no deben ser un peso, deben ser liberados», dijo la anciana en un tono casi consolador. Con un grito desgarrador, todos dejaron salir sus verdades. Cada confesión, cada grito de desesperación, borró las sombras de un pasado que los había consumido. La sala, iluminada por el brillo del estanque, resplandecía de esperanza. Finalmente la luz se intensificó y las sombras se desvanecieron en un brillo resplandeciente. Todos respiraron con alivio. La anciana sonrió, soltando la carga de dolor que había llevado por tiempo. Sin embargo, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, un último eco resonó en sus mentes. La verdadera lucha no es contra las sombras que los perseguían, sino contra lo que aún está por venir, dijo la anciana, antes de desaparecer en un destello, dejando a los presentes en un silencio reflexivo. La ciudad parecía más viva que nunca. Habían enfrentado al miedo, pero aún sentían incertidumbre. ¿Qué vendría después? El ciclo de luz y sombras se reconfiguraba en su interior, abriendo nuevas puertas y creando nuevos lazos que nunca supieron que tenían. Mientras caminaban hacia la salida, el misterio de su conexión permanecía flotante en el aire. Quizás, solo quizás, había algo más profundo que aún quedaba por explorar. Antes de que los últimos ecos de su experiencia se desvanecieran, una voz resonó en sus mentes. Siempre hay más por descubrir, más verdades por enfrentar, más sombras por encarar. Y así, con el peso de sus experiencias, comenzaron a compartir sus historias, resonando con un propósito renovado. Ahora es el momento de que tú te unas a nosotros. No esperes ningún segundo más para suscribirte a este canal y no perderte las próximas historias de terror exclusivas. Esmague el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas inquietantes narraciones sigan vivas.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que